ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا قرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك ya Sayyidi ya Azim al-Jah. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuya un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Unos ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando estos buenos hechos es porque nosotros queremos la recompensa, es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Allah y somos agradecidos a Allah y estamos felices que Allah Ta'ala nos ha otorgado el iman. Estamos felices que Allah Ta'ala nos ha tenido misericordia sobre nosotros y nos ha guiado al Islam y ha hecho que nuestros corazones estén complacidos con el Islam y que nuestros corazones estén felices con el Islam.
Eso es una gran bendición. Eso es algo que no todo el mundo lo experiencia. Es algo que no es otorgado a todo, a cada individual. Es algo que es específico para la gente que son guiadas por Dios. Entonces, si hay en el Islam el tema que sí hay ciertas personas que son guiadas y ciertas personas que no son guiadas. Hay ciertas personas que ah, Dios ha hecho que los corazones de esas personas estén abiertos al Islam, estén complacidos con el Islam, que sus corazones estén aceptando el Islam. Ah, esas personas, por supuesto, han recibido una gran bendición. Y nosotros, los musulmanes, en el Fatiha, en el primer capítulo del Corán, que nosotros recitamos, que nosotros en todos los rezos recitamos el Fatiha, el musulmán le pide a Dios una súplica, y esa súplica es para que el musulmán se quede ah, firme en el camino del Islam, en el versículo. Y nosotros hicimos el tafsir de ese versículo, el tafsir del versículo Ihdina siratal mustaqim, que es una súplica, significa, oh Allah, háganos firmes o háganos permanecer firmes en el camino recto. Y el camino recto es, por supuesto, el Islam. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que se encuentra en el versículo Ihdina siratal mustaqim, el versículo o la parte que viene después, صراط الذين أنعمت عليهم. Entonces, ese camino, ese sirat, es definido, es descrito en la segunda parte o en la parte después de Ihdina sirat al-Mustaqim, es descrito ese sirat mustaqim, que significa el camino recto, o literalmente dice el camino recto. Entonces, ¿cuál es el camino recto? El camino recto es el Islam. ¿Qué significa eso? Significa que es el único camino correcto. Entonces, nosotros los musulmanes, eso es algo que tenemos que creer con certidumbre porque es confirmado en el Corán. Entonces, que el camino recto es el Islam. Entonces, ese camino, صراط الذين أنعمت عليهم, es el camino de los profetas y los musulmanes piadosos, los awliya y los ángeles, porque ellos son los que implementan o aplican idealmente la religión del Islam. Entonces es como si ellos fueran los representantes del Islam o los que representan la imagen del Islam. Es decir, si hablamos sobre el Islam como una categorización, entonces decimos, por ejemplo, el musulmán es el que idealmente es, por ejemplo, imita o actúa como un profeta. Y los profetas, ellos son el ejemplo más alto entre los seres humanos para el musulmán. Ellos son los que, ellos son los que pues viven el Islam y demuestran el Islam cómo se aplica 100%. Entonces los profetas son un ejemplo de eso. Y también, y los profetas, por supuesto, tienen un estatus especial porque ellos son otorgados con la profecía, o pues ellos reciben la profecía. Eso es algo que es un estatus
que es otorgado y no es un estatus que es aprendido, o no es algo que es logrado o alcanzado por hacer diferentes tipos de hechos. No, eso es algo que si fue la voluntad de Dios que esa persona sea profeta, entonces va a ser. Ahora los auliyá, los musulmanes piadosos, ellos sí son personas que sí, pues, ponen el esfuerzo um, y realizan un proceso hasta que lleguen a ser auliyá, hasta que lleguen a ese estado. Eso sí es algo que nosotros lo podemos hacer. Entonces, eso es el Islam, la gran bendición. Y también estamos agradecidos y damos gracias a Dios que tenemos el acceso al conocimiento islámico auténtico. Vamos a empezar a leer desde la lección 1 y esta lección es titulada La humildad y se trata de la virtud de la humildad y sus beneficios. Entonces el Sheikh Rahimahullah, él dijo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, y en este hadith, el profeta alayhi salam está dirigiendo sus palabras a algunos acompañantes. Él no, por ejemplo, no se está refiriendo a Abu Bakr o a Omar o a Uthman o a Ali o los acompañantes que tienen un alto estatus. No, o sea, algunos acompañantes del profeta sallallahu alayhi wasallam que no eran piadosos. Y había entre los acompañantes del profeta alayhi salam que no eran perfectos, que tenían defectos. O algunos que no alcanzaron pues la misma virtud que Abu Bakr y Omar y Uthman y Ali. Entonces a esos el profeta sallallahu alaihi wasallam le dirigió esas palabras. Él dijo, ciertamente no están prestando atención a uno de los actos más recompensables, la humildad. Entonces este hadith sirve para demostrar la importancia y la alta virtud de la humildad. Y este hadith es Hasan. El significado de este hadith no es que la humildad sea el mejor acto recompensable de todos, sino que está entre los mejores actos recompensables. Porque ya como han aprendido, el acto más recompensable es ser musulmán. Porque el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Porque significa el mejor acto de todos es ser musulmán, es creer en Dios y su mensajero. Y después de eso, el acto mejor, el más recompensable, es los 5 rezos obligatorios. Y después otros actos. Pero entre los actos que son muy recompensables es la humildad, es ser humilde. La humildad conduce a alcanzar rangos elevados y la humildad sería para el musulmán joven y viejo y para aquellos que tienen un alto estatus social y para aquellos que no lo tienen. Es decir, la virtud de la humildad, uno es humilde con todas las personas, con toda clase de personas, ya sea de edad mayor o sea un joven o ya sea
alguien que tiene un estatus social alto o alguien que sea uh, pues no conocido, el que tiene mucho dinero y al que no tiene mucho dinero. Dice el Sheikh, si no fuera por su humildad, los profetas no habrían instruido a las personas. Es decir, por la humildad y la humildad de los profetas, eso fue una razón muy grande para que la gente acepte su mensaje. Porque ya como saben, los profetas fueron enviados ¿para qué? Para enseñar, para guiar, para enseñarle a la gente, a la humanidad, cómo es que se debe vivir, qué es lo que es obligatorio hacer, cómo salvarse para la próxima vida, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, porque ellos son los únicos que reciben la revelación entre los seres humanos. Entonces, los profetas, ellos fueron hechos humildes, es decir, ellos tenían esa virtud de carácter. Los profetas son las creaciones más humildes, aunque ellos fueron otorgados cosas físicas que la mayoría de las personas lo toman como un punto de uh, como un punto de orgullo, que esas características físicas, por ejemplo, como la belleza, mucha gente se pone orgullosa de eso. Y para muchas personas que han recibido um, ese carácter físico, muchos de ellos uh, se creen mucho o pues se ponen arrogantes o se creen superiores o uh, pues se sienten orgullosos de eso también. Y los profetas fueron los más bellos y sin embargo ellos fueron los más humildes. Y también físicamente los profetas tenían una fortaleza 40 veces más que un hombre fuerte. Entonces ellos tenían uh, una fuerza de un nivel más alto que cualquier otro hombre que no sea un profeta. Y sin embargo, ellos eran los más humildes. Además, la humildad tiene una parte que la sigue, que es ser lento para enojarse. Entonces, cuando uno es humilde, resulta que uno es lento para enojarse. Es algo que viene con la humildad. La humildad y ser lento para enojarse van juntos. Algunos eruditos dijeron que ser lento para enojarse es la decoración del conocimiento. Es decir, el erudito es una persona que la gente lo necesita. Y cada musulmán que teme por su más allá y que quiere hacer las cosas bien y quiere tener conocimiento y tiene preguntas, él pregunta. Entonces, ese erudito tiene que tener un carácter que es lento para enojarse, porque tiene que tener paciencia
sobre la responsabilidad de tener el conocimiento y enseñarlo. Entonces, cuando un erudito es lento para enojarse, eso da una energía positiva, un sentimiento que ocurre en el corazón de el estudiante que lo hace sentir bien y que él siente las bendiciones del conocimiento y él beneficia y entiende y es claro para él y es fácil para aplicar. Todos esos buenos resultados de las bendiciones del conocimiento, porque el conocimiento es una luz. Entonces ya cuando la persona recibe ese conocimiento, entonces él está recibiendo luz y cuando uno recibe luz, hay ciertos sentimientos que vienen con eso. O sea, ciertas cosas físicas que uno siente que viene con eso. Es cualquier persona que lo ha experienciado, es obvio para él. Eso viene con las bendiciones de aplicar el conocimiento. Y cuando el erudito tiene ese carácter de ser lento, de enojarse, eso le agrega a facilitar esas bendiciones. Dice el Sheikh, entre lo que se narra de nuestro Maestro Jesús, alayhi salam, está su dicho al describir a los eruditos de la nación de Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, sabios, lentos para enojarse, como si fueran profetas por lo que conocen o por el conocimiento que tienen de la ley revelada. Es decir, el profeta Jesús estaba describiendo a los acompañantes del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, los sabios entre ellos, los eruditos entre ellos. Y los estaba describiendo con esa descripción. Y ellos son lentos para enojarse, um, y que ellos tienen tanto conocimiento sobre la ley y ellos son tan virtuosos y aplican la ley y tienen tanto conocimiento de la ley, es como si fueran profetas. Es decir, que los eruditos de la nación del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, tienen una virtud especial, porque el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, es el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Entonces, el conocimiento y el mensaje que él transmitió debe de quedarse preservado e intacto y accesible a cualquier musulmán o a cualquier persona que esté buscando la verdad, hasta que hasta ya hasta que se mueran todos los musulmanes, porque va a haber un tiempo ya después de el Mahdi, después del profeta Jesús, después de Gog y Magog, después de el Dajjal, uh, después de que el sol salga del oeste en vez del este. Después de todo eso va a haber un tiempo en que todos los musulmanes se van a morir en la tierra. Uh, es como casi en el mismo tiempo. Va a haber como
Va a haber como una tiniebla que viene y todos los musulmanes se mueren. Y solamente queda sobre la tierra los blasfemadores. Pero ya cuando todos los musulmanes se mueran, el Corán va a ser elevado al paraíso y no va a quedar el conocimiento del Islam sobre la tierra a un extento que los blasfemadores que quedan permanecen vivos durante ese tiempo que no se acuerdan del nombre de Dios. Y el nombre de Dios nunca se pronuncia después de eso. Entonces, ya como el asunto es así, entonces esos eruditos que vienen o que transmiten el conocimiento, ellos son súper inteligentes, súper dignos de confianza. ah, Ellos no son estafadores, no son mentirosos, ellos ponen esfuerzo y buenas y sinceras intenciones en preservar y transmitir el conocimiento y ellos se lo ofrecen a todo el mundo. No es como esas cultas que tienen clubes privados que supuestamente son uh, sociedades secretas. El conocimiento del Islam es accesible para cualquier persona que quiere aprender. Y eso es por los eruditos del Islam, que ellos son virtuosos, que ellos ponen ese esfuerzo para que la gente beneficie. Entonces continúa el Sheikh. Eso significa que los eruditos de la nación de Muhammad sallallahu alayhi wasallam, esta es su descripción. Por la cantidad de conocimiento que están dotados, es como si fueran profetas. Ser lento para enojarse es una parte de la humildad. Por lo tanto, que cada uno de nosotros actúe con su hermano de esta manera, en el camino de la humildad y la lentitud para enojarse y perdonar el maltrato. Es decir, los musulmanes deberían tratarse entre sí con perdón y clemencia. Entre las etiquetas del Islam está reverenciar al mayor y ser misericordioso con el más joven. Al mayor se le debe dar el asiento delantero en la reunión y en cuanto a hablar, el discurso no debe comenzar hasta que el mayor empiece a hablar. Si el discurso es en el contexto de un consejo, el joven no debería ir primero. Además, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios le reveló que la aceptancia de Dios está confirmada para aquellos que se aman que se aman con una sincera intención y para aquellos que se aconsejan mutuamente con una sincera intención y para aquellos que mantienen los lazos parentescos con una sincera intención y para aquellos que se hacen o que se dan regalos con una sincera intención. Debemos implementar estos atributos hasta llegar al más allá felizmente y acercándonos mutuamente. Entonces aquí el Sheikh está mencionando un hadith qudsi, que significa que es un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam empieza con decir que Allah le reveló tal y tal.
pero no es considerado con el mismo juzgamiento que el Corán. Entonces, el Hadith Qudsi se empieza con el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo, Dios dijo o Dios reveló. Y después él dice las palabras, ah, el significado de lo que Dios le reveló. Entonces, en este hadith tenemos la confirmación de la gran virtud y la gran recompensa que el musulmán recibe ah, si implementa estos actos. El primero que está mencionado es los musulmanes que se aman con una sincera intención, es decir, se aman de la manera islámica, de la manera que es ah, ordenada en el Islam, y esa manera es amar al musulmán por ser musulmán, ah, y significa siempre tener una dinámica con el musulmán que es algo que lo beneficia a él para el más allá. Entonces él, por ejemplo, hace cosas buenas con él, am, lo aconseja si lo necesita, am, lo ayuda, es humilde con él, es clemente con él, así. Ah, amar al musulmán significa amar por él la bondad y la recompensa y lo que es bueno. Amar por él que ese musulmán sea un musulmán obediente a Dios. Am, También mencionó aquellos que se aconsejan mutuamente. Es decir, si él le pide un consejo, él le da el consejo, ah, él le da el consejo que le ayuda para que ese musulmán logre algo bueno, que logre algo que lo beneficie. También mencionó aquellos que mantienen los lazos de parentesco, y hemos mencionado eso ah, con los familiares musulmanes, que él tiene una comunicación con ellos, un contacto con ellos, que ellos no se sienten abandonados, si ellos necesitan ayuda y uno es capaz de ayudarlos, los tiene que ayudar, si uno no tiene una excusa. Si, por ejemplo, para los padres musulmanes, si son pobres, uno tiene que ah, soportarlos financieramente, aunque ellos, por ejemplo, lo maltrataron cuando era niño. Todo eso es de los lazos de parentesco. Y también fueron mencionados los que se dan regalos con sinceridad, es decir, es algo muy recompensable para el musulmán regalarle un regalo a otro musulmán. Ah, Aunque sea, no tiene que ser algo que sea caro o algo que tenga un valor alto. Puede ser algo como un siwak, como el palo de siwak que nosotros usamos para limpiarnos los dientes y para recibir más recompensa en el rezo y para poder pronunciar las letras del Corán con más claridad.
y porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos animó a usar el siwak. Entonces, si uno le regala un siwak a un musulmán, eso es con una sincera intención, eso es muy recompensable. Entonces, debemos de implementar estos atributos. Dice el Sheikh, entre lo que sigue a la humildad está la cooperación, porque el que es consistente en humildad coopera con sus hermanos y así la bondad y el beneficio se maximirán, se maximizarán. Es decir, cuando uno está, por ejemplo, cooperando con los musulmanes para hacer algo bueno, para dar una lección o para tener una lección o para, por ejemplo, abrir una mezquita o para abrir una escuela islámica o un centro islámico, por ejemplo, para un proyecto así beneficioso, algo que sirve a la comunidad y algo que es beneficioso para los musulmanes en esa área. Cuando uno está, se junta con sus hermanos y sus hermanas y los musulmanes para hacer algo bueno, siempre y cuando está la humildad y la cooperación, es un resultado de eso. Entonces sería fácil, por ejemplo, lograr ese proyecto beneficioso porque todos están unidos, todos están trabajando lo mismo, todos están haciendo su parte, porque todos están cooperando. Entonces, eso es algo que es parte de la humildad y siempre y cuando eso está presente, el beneficio y la bondad se maximizarán. Y tenemos un ejemplo de eso entre los acompañantes del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh Mu'adh, el hijo de Jabal, que Dios acepte sus acciones, y Abu Musa el-Ash'ari, que Dios acepte sus hechos. El profeta sallallahu alaihi wasallam los envió a Yemen para enseñar el Islam. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que ocurrió con el profeta sallallahu alaihi wasallam que nos enseña de la gran virtud y el gran beneficio de la humildad y la cooperación. El profeta sallallahu alaihi wasallam envió a dos acompañantes, uno de ellos se llama Mu'adh ibn Jabal y el otro de ellos se llama Abu Musa al-Ash'ari. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos mandó a el área de el Yemen, que es muy bien conocido ese país y todavía existe y am, hay muchas tribulaciones que están ocurriendo ahí, muchos musulmanes se están muriendo. ah, Hay una hambrina y también tienen una guerra, pero el Yemen es un lugar donde hay bendiciones y el profeta sallallahu alaihi wasallam él mencionó eso y todavía existen en el Yemen fuentes de conocimiento islámico de Ahlus Sunnah. Todavía hay personas ahí que tienen cadenas de narración conectadas y auténticas. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a esos dos acompañantes. El primero es Mu'adh ibn Jabal, que es Mu'adh, el hijo de Jabal, y el otro acompañante, Abu Musa al-Ash'ari, que significa, y los envió al Yemen a enseñar el Islam. Pero ah, cada uno de ellos trabajaría en una región. Uno estaría en las tierras altas y el otro estaría en las tierras bajas. Luego, después de algún tiempo, se reunirían y uno se beneficiará del otro por la opinión que su hermano le mencionó y así él benefició
el beneficio de ellos fue grande. Entonces, uno fue enviado a una parte del Yemen y el otro fue enviado a otra parte del Yemen. Y una vez al año se reunían y el uno le aconsejaba al otro y el otro le aconsejaba al otro y ambos aplicaban ese consejo y así el beneficio de ellos fue muy grande porque, por ejemplo, el acompañante que fue enviado a las tierras altas del Yemen, él va a experienciar ciertas cosas que de pronto el acompañante que fue enviado a las tierras bajas del Yemen no lo experienció. Entonces cada uno puede beneficiar al otro con algo que él es exclusivo para él o algo que él experiencia o una situación que él le ocurrió, por ejemplo, porque no es necesario que cada uno de ellos experiencie la misma experiencia, porque cada uno de ellos está en un lugar diferente. Entonces, este es el fruto de la cooperación y la humildad, y así es como debemos proceder. Lo que se entiende por mantener los lazos es que cada uno de los que se aman con una sincera intención visite a su hermano. Es decir, no corta la visita porque al mantenerse en contacto, el beneficio se hace evidente para ambas partes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hermano musulmán, yo no debo abandonarlo y debo de visitarlo de vez en cuando de tal manera que él no se sienta abandonado o que él no se sienta olvidado. Darse regalos significa que este musulmán le da algo al otro, incluso si fuera un siwak, y el otro le dé a su hermano algo que pueda dar, y esto es algo que fortalece el amor mutuo. Esta es la etiqueta islámica. En esta época, el reverenciar al mayor ha disminuido hasta el punto de que el hijo podría sentarse delante de su padre en la reunión, y eso es algo de las pequeñas cortesías. Y así los estudiantes en la escuela deberían ser disciplinados y se les debería enseñar esta buena etiqueta. Entonces, lo que está diciendo el Sheikh aquí es que hoy en día el respeto que los jóvenes tienen hacia el mayor ha disminuido, porque en el pasado, por ejemplo, cuando entra un mayor al cuarto o a la sala o pues en un lugar, era el costumbre de los jóvenes y es parte de la etiqueta islámica para el musulmán que ellos se paren y que no se queden sentados. Y si su padre está sentado en el mismo lugar o en la misma reunión que su hijo, el hijo siempre se sienta detrás del padre, es decir, no se sienta en una posición que esté considerado en frente de él, porque es parte del respeto. Y entonces esa etiqueta se ha disminuido en estos días y eso es algo que nosotros lo vemos porque vemos que muchos jóvenes hablan de una manera que es falta de respeto con el mayor, hasta con sus propios padres, y eso es algo muy malo. Entonces, por eso el Sheikh está diciendo que los estudiantes en la escuela deberían ser disciplinados y se les debería enseñar esta buena etiqueta, es decir, les debe enseñar el respeto a los mayores, a los musulmanes mayores, y ellos tienen que tener respeto con los musulmanes que tienen un derecho sobre ellos, como sus padres. Y eso es algo que se enseña desde la juventud para que crezcan con esa virtud. Y así termina la 11ª lección. Vamos a empezar con la 12ª lección porque todavía falta un poquito y es muy, muy bueno empezar. Esta lección es titulada El juicio de insultar al musulmán. Entonces aquí el Sheikh va a hablar sobre el juzgamiento de insultar al musulmán y cuándo es permisible responder con algo similar junto con explicar la virtud de lo que es mejor. Entonces el Sheikh rahimahullah va a explicar acerca de si un musulmán insulta a otro musulmán injustamente, que eso es un pecado enorme
y después va a explicar que en ciertos escenarios es permitido para el musulmán que fue insultado injustamente, es permitido para él responder. Y él va a explicar la condición para eso, no es algo que puede responder con cualquier cosa, solamente puede responder con ciertas cosas y que eso es permitido, él tiene ese derecho. Y después explica que qué es lo mejor hacer. Es lo mejor no responder y no ah, decir algo que sea verdad, pues respondiendo el insulto al que lo insultó injustamente, mm, lo mejor es no responder. Entonces el Sheikh Rahimahullah ahora va a empezar con eso a hablar de eso. Él dijo, desde la ruta de Sulaim, hijo de Jabir, que Dios acepte sus hechos, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si alguien te deshonra con lo que sabe que hay en ti, entonces no lo deshonres con lo que sabes que hay en él. El profeta sallallahu alaihi wasallam quiso decir en este hadith enseñar a su nación lo que es mejor. Y si no, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam ha facilitado para quien responde al insulto con algo similar si eso no contenía ninguna mentira. Entonces, es decir, en este hadith, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si alguien lo insulta a usted con algo que no es verdad acerca de usted, que es algo que no está en usted, entonces no lo deshonres no lo insultes con algo que tú sabes que hay en él. Entonces, si él te insulta con algo que es mentira, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, no lo insultes con algo que es verdad acerca de él. Entonces, eso significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está enseñando lo que es mejor. Ah, pero también el profeta sallallahu alaihi wasallam ha facilitado para quien responde al insulto con algo similar si eso no contenía ninguna mentira. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los dos que están insultando mutuamente lo que dicen, la culpa recae en quien lo empezó, hasta que el que fue injustamente tratado transgreda. Significa, ese es otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que si hay dos musulmanes que se están insultando, el que tiene la culpa es el que empezó, el que fue injustamente, el que injustamente insultó al otro musulmán primero, ese es el que tiene la culpa. Y él sigue teniendo la culpa hasta que si ese musulmán que fue insultado injustamente, hasta que él, por ejemplo, transgreda, hasta que él, por ejemplo, por causa que se lo insultó, entonces él, por ejemplo, le dice a él, ese primer musulmán lo insulta primero y le dice, por ejemplo, usted es feo. Entonces ese musulmán que fue insultado, él le dice, usted es feo y su madre es fea y su hija es fea y su padre es feo. Entonces ya ese musulmán que fue insultado injustamente primero, cuando él le respondió, él transgredó. Cuando él le respondió, él le agregó. Y él, entonces ahora es el culpable, ahora es, pues él también es culpable y él también ha caído en un pecado. Eso significa que quien responde con algo similar no será pecador. Aquí hay dos hadith. El primer hadith es de la ruta de Sulaim, el hijo de Jabir, que Allah eleve su rango, y él dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si alguien te deshonra con lo que sabe que hay en ti, entonces no lo deshonres con lo que sabes que hay en él. Este hadith significa que lo mejor es perdonar al que te deshonra e insulta y así no le respondes.
Esto es lo que es mejor. Si te insulta con algo que no está en ti, es decir, mintió sobre ti, entonces no le respondas. Es decir, esto es mejor para ti. Y el segundo hadith dijo que los dos que están insultando mutuamente, lo que dicen, la culpa recae en quien lo empezó hasta que el que fue injustamente tratado transgreda. Esto significa si dos personas se insultan mutuamente, entonces el pecado está en quien lo empezó. Quien lo empezó es quien sufre la consecuencia negativa. En cuanto a quien responde con algo similar sin mentir, entonces no tiene pecado porque tomó su derecho y tomó del que insultó primero. Eso significa que si un musulmán lo insulta a usted injustamente y uno le responde y le dice, usted es un tirano, eso sí es un insulto, porque ser tirano no es algo alabado, es un insulto. Entonces, ese musulmán que fue injustamente insultado, si él le dice a esa persona que lo insultó, usted es un tirano, eso es permitido, porque ese musulmán que fue insultado primero, él está respondiendo con algo que es verdad. Y porque ese primero lo insultó injustamente, ese musulmán que fue insultado, él tiene el derecho de responderle con algo similar que no sea mentira. Entonces, si él le dice, por ejemplo, usted es feo, y él le responde, usted es un tirano, entonces eso es permitido, porque él es realidad, en realidad es un tirano, porque él ha transgredado y ha cometido ese pecado de insultar al musulmán injustamente. Entonces, eso el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos explicó. Y en el otro hadith, él nos dijo que si alguien lo insulta a usted, no le responda. Y eso es explicando lo que es mejor hacer. Y ahí termina esa lección. Fue una cortica que el Sheikh Rahimahullah dio y así, alhamdulillah, terminamos con eso. Ya vamos a pasar a la ah, tercera décima lección y se trata de la ablución como la hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y advertencia contra los susurros en el rezo. Y eso es una lección también muy importante porque es algo que el shaitán, el diablo, le interesa mucho molestar al musulmán, quitarle la paz al musulmán. Y el diablo y el shaitán hace eso con constantemente susurrar y tratar de causar que el musulmán se frustre y que no sienta am, la gran tranquilidad y la gran paz de adorar a Dios y hacer el rezo. Entonces el shaitán trata de hacer que el musulmán dude que si se lavó la cara o no se lavó la cara, o si tuvo la intención o no tuvo la intención, o si se le olvidó lavar eso, si se le olvidó lavar lo otro, si el agua le llegó al órgano, no le llegó al órgano. Entonces el musulmán se pone a repetir y se pone a repetir y se frustra y es algo muy terrible. Pero la ley islámica, cuando uno tiene el conocimiento y cuando uno aprende, uno ve que es muy fácil y que uno recibe esas bendiciones y esos sentimientos, porque ah, la ley que fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la ley más fácil de todas las leyes que fueron reveladas. Y entonces, y eso es para hacerlo más fácil para el musulmán tener ah, esa experiencia espiritual. Entonces, inshallah, eso va a ser la próxima lección en detalle. Terminamos ahí, si no hay alguna pregunta. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.